mastviciado.net, tu punto de encuentro. Gracias por continuar con nosotros en esta cápsula informativa para Más TV Noticias sobre derechos de inmigrantes, reforma migratoria y para las deportaciones. Pues como decíamos hace unos instantes, ¿qué pasó después de que el primer anuncio que hizo Obama sobre revisar detenciones, deportaciones humanas, tal como él lo dijo? Pues resulta que al final de unas cuantas semanas de haberlo anunciado cambió de opinión otra vez. Según él, se vio presionado por una carta que algunos grupos nacionales pro-inmigrantes le mandaron diciendo que este no era el momento de hacer esas revisiones, que le diera otra oportunidad a los republicanos, como ya lo ha hecho a través de todos estos años de su presidencia. Nosotros continuamos enfocándonos en que la campaña Ni Uno Más era sumamente importante debido a que no había posibilidades de que un Congreso que ni siquiera bajo la presión pública mayoritaria de, por ejemplo, poner reglas para controlar las armas después de tantos sucesos terribles que han ocurrido a través del país, aún con la muerte de niños en primarias a través de la nación. ¿Cómo es posible que si en ese sentido no hemos visto un Congreso que funcione, cómo es que va a funcionar en materia de reforma migratoria? Por lo tanto, nosotros nos unimos a un grupo que es la Comisión de la Verdad. Es una comisión que incluye a gente indocumentada como nosotros y gente que fue antes indocumentada, y trabajamos en un documento que le enviamos al presidente y a Jay Johnson, indicándole 14 puntos que ellos pueden hacer sin necesidad del Congreso. Recordemos que el presidente tiene poder. Él puede hacer cambios administrativos sin tener que esperar al Congreso a que haya cambios políticos de ley. Por lo tanto, los 14 puntos que nosotros le dimos para parar deportaciones y que son cambios administrativos, los cuales él tiene el poder, incluyen expandir la acción diferida a la mayor cantidad de gente bajo la mayor medida de la ley posible. Terminar con programas que han facilitado la deportación de gente, como el famoso Comunidades Seguras o el Programa de Extranjeros Criminales, CAP, o los acuerdos 287G. Eliminar la cuota de camas, es decir, los 34,000 número que existe, que se pone como meta para la migra, para que se llenen 34,000 espacios a través de centros de detención en el país con gente para empezar su proceso de deportación. Mejorar las condiciones en los centros de detención y expandir protecciones para gente vulnerable dentro de estos centros de detención. Por supuesto, la huelga de hambre que se llevó a cabo en marzo en el estado de Washington, en Tacoma, que se expandió a otros lugares en el estado de Texas, y que de hecho se llevó también casi a cabo en otros lugares como en Georgia y en Alabama. Modificar las prioridades del control migratorio de ICE, es decir, realmente aplicar la discreción fiscal de quiénes son baja prioridad para ellos y no tener que detener los sheriffs, como los famosos de la zona sur, que simple y sencillamente usan su racismo en contra de gente latina con el pretexto de aplicar la ley migratoria. Acabar con la operación Streamline, que es un programa que garantiza que la gente que cruza la frontera no nada más sea detenida y deportada inmediatamente, pero que también reciba cargos federales por el haber cruzado. Aumentar los permisos humanitarios, o en inglés Humanitarian Parole, para asegurar que las personas que fueron ya deportadas puedan regresar a los Estados Unidos. Proteger los derechos básicos a través de darle una acción diferida a los individuos que presentan quejas sobre derechos humanos, civiles o laborales. Y esto incluye a los que organizaron huelgas de hambre en los centros de detención. Acabar con los contratos federales de centros de detención, como la empresa Geo Group aquí en Tacoma y la Corrections Corporation of America, CCA, a través del país. Acabar con las redadas de ICE en los hogares y las comunidades, incluyendo la iniciativa CARRY, que eliminaría a través de esto el uso de aparatos biométricos móviles y asegurar la protección de derechos civiles en operaciones de enforzamiento. Acabar con la deportación acelerada de jóvenes elegibles para el programa SIJS, por sus siglas en inglés.
implementar la política de discreción fiscal para la patrulla fronteriza y, por supuesto, para eliminar lo que muchos molestan ver, que es la llegada de muchos inmigrantes indocumentados al país o refugiados, es el renegociar o eliminar los acuerdos de comercio que han sido los que han puesto en primer lugar las condiciones negativas en nuestros países, que empujan a que la gente deje sus lugares de orígenes buscando una mejor vida. Entonces, cuando Obama se retrasa y nos dice que no va a haber esta revisión, mágicamente recibe una noticia de los republicanos de que siempre no va a haber reforma este año, que ellos no van a tocar el tema. Y digo mágicamente como manera sarcástica porque pues muchos de nosotros ya lo sabíamos que esto iba a ocurrir. Obama entonces decide otra vez salir en público y anunciar que siempre sí va a llevar a cabo los cambios de revisión de cómo se llevan a cabo las deportaciones y las detenciones. Y cuando este anuncio se lleva a cabo y muchos de nosotros empezamos a prepararnos para lo que creemos que va a suceder, pues ocurre que de alguna manera surgen fotografías en los medios de comunicación de cientos, si no miles de niños detenidos en la frontera y estando albergados como si fueran cajas amontonados no en albergues, sino pues básicamente en almacenes. Esto no es una coincidencia que de uno u otro modo surgieron estas fotografías. De hecho, desde octubre del 2013, los que ya han trabajado en la migración de niños que viajan solos y familias que viajan con niños menores, ya se sabía que en el año 2014 iba a llegar aproximadamente una ola de 60,000 refugiados. Esto no es nuevo. De hecho, si vemos, muchos de los inmigrantes hoy en día llegaron como niños, por eso tenemos la acción diferida para menores de edad, que muchos llegan con sus mamás, llegan de edad pequeña. Hoy en día existen adultos que llegaron como menores solos. Entonces no es algo nuevo, pero sí es algo nuevo que la presión ha aumentado en ciertos países en donde ha generado una expulsión masiva de estos niños. Aún bajo Bush y su pelea contra los inmigrantes para no nada más deportarnos, pero detenernos en números masivos y privatizar el sistema de detención, aún bajo ese abuso, Bush firmó una ley que fue presión, obviamente bajo presión de los grupos proinmigrantes, para proteger a esos niños precisamente que cruzan la frontera. Entonces en el 2009 comenzaron protecciones para niños que no son ni de México ni de Canadá y que cruzan solos. Esas protecciones incluyen que deben de tener asegurado un día en corte y una representación legal. Sin embargo, ahora que surgen estas fotografías y que todo el mundo se empieza a preguntar cómo esto sucedió, resulta que la respuesta de Obama es el deportarlos y aún pedir lo que él nos decía, que yo no puedo hacer cambios sin el Congreso. Él está dispuesto a pedirle al Congreso poderes extraordinarios para fragmentar estas leyes, para eliminarlas de alguna manera y facilitar una deportación masiva de estos niños. Esa es su respuesta. Además, es el pedir más de 3.7 mil millones de dólares, no nada más para facilitar esa deportación masiva, pero también para construir centros de detención para familias, cuando en realidad parece que todos olvidaron lo que pasó en Texas con el centro de detención para familias Hutto, que estaba plagado de tantos abusos de todo tipo, psicológico, sexual, etcétera, que llega un punto en donde el mismo gobierno acepta que ese centro de detención no debe de existir y es cerrado. Y ahora, sin embargo, Obama, para complacer a los republicanos, llama a usar el dinero para crear centros de detención y militarizar la frontera. Esa es la respuesta de Obama a lo que está ocurriendo con niños cruzando la frontera hoy en día. Por lo tanto, si esto es lo que estamos viendo en la frontera, ¿qué puede ocurrir acá en el estado de Washington? El estado de Washington es un estado que se ha distinguido por darle la bienvenida a refugiados y a inmigrantes por ya décadas, y lo que se ha estado hablando hoy en día es el usar una base militar para recibir a familias y o niños que viajan solos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos garantizar que las revisiones que Obama anunció
a las detenciones y a las deportaciones realmente sean revisiones que nos van a beneficiar, que sean humanas y no que respondan a la complacencia a republicanos y a racistas y anti-inmigrantes. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, después de esta pausa vamos a hablar de cuáles son las acciones que se llevan a nivel nacional y qué vamos a hacer aquí en el estado de Washington y en las cuales ustedes deben de participar. No se vayan. Ahora el futuro de la televisión está aquí en mastvseattle.net, tu punto de encuentro.